Saludos cordiales, les habla la estudiante Yubisay Briceño del tercer año de Derecho, sección SP01 en la modalidad semipresencial. Subproyecto Derecho Laboral a cargo de la profesora abogado Mayribi Cordero Uneyes Varinas. Bien, el día de hoy voy a hacer una disertación sobre la evolución histórica del trabajo humano, por lo que voy a iniciar con el trabajo en el mundo antiguo. En la antigüedad, el trabajo se basaba en la esclavitud, donde las personas eran propiedad de sus amos y además de eso, eran forzadas a trabajar, por lo que los esclavos desempeñaban un papel fundamental en algunas actividades como la agricultura, la cerámica, la metalurgia y también la artesanía. Esto les otorgaba mucho poder y riqueza a sus dueños. A pesar de esa situación que vivían, algunos esclavos intentaron escapar de los abusos y esto provocó rebeliones significativas contra sus operadores. En cuanto al trabajo en la Edad Media, que comprende del siglo V al XV, puedo decir que durante esta época el trabajo se enfocaba en la agricultura y la artesanía, con significativos cambios sociales, políticos, culturales y religiosos, siendo entonces que el cristianismo tuvo un papel central en la organización social y en los valores predominantes. En este mismo orden de ideas es importante destacar la palabra esclavo, la cual fue reemplazada por siervos, que eran los campesinos asalariados que trabajaban la tierra para los señores feudales. Bien, por otro lado, en cuanto al trabajo en la Edad Media comprendido entre el siglo XV al XVIII, debo señalar que durante esta época hubo un cambio económico bastante importante debido a la conquista de nuevos territorios y a la división internacional del trabajo. Esto permitió la extracción de riquezas de las colonias, así como el surgimiento del comercio internacional y la explotación de recursos, y también es muy importante que debo destacar aquí la revolución industrial, la cual estuvo marcada por la máquina de vapor en Inglaterra. Sin duda alguna esto dio un inicio al proceso de industrialización en este periodo. En relación al trabajo en la época contemporánea, debo destacar que para esta época la Revolución Francesa y la Revolución Industrial dieron una gran transformación al panorama económico y laboral. La migración masiva del campo a la ciudad fue algo que llevó a los campesinos a convertirse en obreros, marcando así el surgimiento de las fábricas, de grandes maquinarias y a la expansión de la industria. En cuanto al trabajo postindustrial, en esta era surge el derecho del trabajo adaptándose al nuevo mercado laboral, con un rápido crecimiento del sector servicios en comparación con el sector industrial. Es allí donde destaca un aumento considerable en tecnologías de la información, así como el conocimiento y la creatividad como nuevas materias primas de la economía. Para hablarles un poco sobre el régimen del trabajo en la época precolombina y en la colonia, debo señalar que en la época precolombina las actividades económicas se basaban en la recolección de frutas, colchas marinas y en la caza de animales terrestres y acuáticos. Algunos grupos como los timotocuicas eran agricultores con técnicas avanzadas para cultivar en las montañas mediante la creación de terrazas con vallas de piedra, mientras que durante la colonia estas actividades se vieron influenciadas por la llegada de los colonizadores europeos y la imposición de un nuevo régimen de trabajo totalmente distinto a lo anteriormente acostumbrado. Bien, ahora les voy a hablar sobre la evolución del trabajo en Venezuela, iniciando con los antecedentes coloniales, específicamente con la Ley de Indias. Durante la evolución del trabajo en Venezuela es relevante considerar la influencia de la Ley de Indias, la cual era recopilada por Carlos II de España en 1680. Esta ley llegó a unificar disposiciones relacionadas con el gobierno, justicia, guerra, hacienda y penas aplicables, siendo considerada entonces un precedente histórico de la moderna legislación laboral en el país. La Ley de Indias prohibía el trabajo para mujeres y niños y a su vez exoneraba de responsabilidad en los casos de negligencia a los indígenas. También prohibía ciertas actividades como cargas, peso o pescar perlas y, no menos importante, obligaba a los dueños de minas a construir hospitales para así darle la asistencia de los indígenas enfermos. En cuanto a los antecedentes postcoloniales, inició con el primer periodo comprendido entre los años 1830 y 1917. Durante este periodo, en Venezuela, fueron sancionados códigos, leyes y ordenanzas de policías que incluían reglas de aplicación regional sobre el trabajo jornalero con un carácter estrictamente regulador. Seguidamente, en el segundo periodo, que inició desde 1917 hasta nuestros días, este comienza el 26 de junio de 1917 con la Ley de Talleres y Establecimientos Públicos, por lo que es propicio hacer mención de algunas leyes, iniciando con la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, la cual reemplazó la legislación anterior y concentró la normativa laboral en 665 artículos, incorporando disposiciones constitucionales.
Por otro lado, esta ley de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, esta limitó la antigüedad del trabajo en el servicio, redujo la base salarial para calcular prestaciones sociales e integró beneficios laborales en una ley integral de seguridad social. Por su parte, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del año 2012 introdujo cambios significativos en el cálculo y otorgamiento de prestaciones sociales, así como en los periodos de reposo prenatal y postnatal. Continúo con el derecho internacional del trabajo y voy a dar inicio hablando de la Organización Internacional del Trabajo. Este es un organismo de la ONU que promueve la justicia social y normas laborales. En cuanto a su origen, pues esta fue fundada en 1919, siendo la única entidad sobreviviente del Tratado de Versalles. Su estructura incluye la Conferencia General, el Consejo de Administración y la Oficina del Trabajo, la cual centraliza información sobre regulaciones laborales internacionales. Seguidamente, el derecho laboral es un conjunto de normas públicas que regulan las relaciones laborales para garantizar el pleno desarrollo del trabajo y su integración en la sociedad. Este se caracteriza por ser autónomo, dinámico, con gran fuerza expansiva y se enfoca en situaciones concretas y actuales. Por otro lado, en cuanto a la denominación del derecho laboral, podemos decir que el derecho laboral es conocido por diferentes denominaciones, tales como derechos sociales, derecho industrial o legislación industrial, derecho corporativo o legislación corporativa, y el derecho del trabajo o derecho de trabajo. Estas denominaciones reflejan su enfoque en regular las relaciones laborales y de igual manera proteger los derechos de los trabajadores dentro del ámbito social, dentro del ámbito industrial y el corporativo. La naturaleza jurídica del derecho laboral es híbrida, ya que está compuesta por normas tanto de derecho público como de derecho privado. Esta dualidad refleja la regulación de las relaciones laborales tanto desde una perspectiva de interés público como de interés privado. Cabe destacar que el objeto del derecho laboral es regular los deberes y derechos de los trabajadores y empleadores, así como resolver los conflictos que surjan en las relaciones laborales. Bien, en relación a las fuentes del trabajo laboral, estas incluyen tratados internacionales, usos y costumbres que no contradigan las normas constitucionales, así como la aplicación de la norma más favorable. Además, se toma en cuenta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el principio de justicia social, junto con las leyes laborales y los principios que las inspiran, así como las convenciones colectivas y la jurisprudencia en materia laboral. El carácter de orden público del derecho laboral, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley Orgánica del Trabajo, del trabajador y la trabajadora, establece que las normas laborales son de cumplimiento obligatorio para todas las partes involucradas. ¿Qué significa esto? Que las disposiciones laborales deben ser aplicadas de manera inmediata y prioritaria. Esto quiere decir otorgando prioridad a los principios de justicia social, solidaridad, equidad y el respeto a los derechos humanos. En resumen, lo que esta disposición busca es garantizar la protección de los trabajadores y promover relaciones laborales justas que sean equitativas en la sociedad. En cuanto a la base constitucional, hago mención del capítulo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos habla en sus artículos de los derechos sociales y de la familia, así como también el título 3 de los deberes, derechos humanos y garantías, específicamente el artículo 85. Por otro lado, ahora les hablo de los principios del derecho del trabajo, los cuales se encuentran tipificados en la Ley Orgánica del Trabajo, del trabajador y de la trabajadora. Estos principios establecen las bases fundamentales para garantizar los derechos laborales y la equidad en el ámbito laboral en Venezuela. Ahora voy a iniciar con la irrenunciabilidad de los derechos laborales contemplado en el artículo 19. En este se establece que es nula cualquier acción, acuerdo o convenio que implique la renuncia de estos derechos laborales. Seguidamente, la igualdad y equidad de género en el artículo 20, que nos habla de que el Estado es garante de la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo. Por otro lado, la no discriminación, muy importante, esta está contemplada en el artículo 21. En este se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de edad, raza, sexo, condición social u otra condición. En cuanto a la primacía de la realidad, esta la encontramos en el artículo 22, la cual nos dice que prevalece la realidad sobre las formas o apariencias en la interpretación y aplicación de la materia del trabajo y la seguridad social. También está el principio de la administración de justicia en el artículo 23, que hace referencia a que la administración de justicia está orientada por principios como la brevedad,
celeridad, oralidad, inmediatez, concentración y prioridad de la realidad de los hechos. Por otro lado, la correcta aplicación de esta ley en el artículo 24, la cual tiene como esencia la concepción constitucional sobre el trabajo como proceso social, que es fundamental para alcanzar los fines esenciales del Estado, así como la intangibilidad y progresividad contempladas en el artículo 18, numeral 1, que nos habla de que los derechos y beneficios laborales no sufrirán desmejoras y tendrán a su vez un progresivo desarrollo. Finalmente, la norma más favorable citada en el artículo 18, numeral 5, que nos dice que en caso de concurrencia de normas o interpretaciones, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora, conjuntamente con su integridad. Bien, es propicio hablar sobre el orden público en materia laboral, artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo. Este nos dice que las disposiciones y principios contemplados en la ley laboral son de aplicación obligatoria e irrenunciable para todas las partes involucradas en las relaciones laborales. De esta manera, este principio busca garantizar la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, así como también asegurar un marco legal justo y equitativo en el ámbito laboral. Ahora les voy a hablar de los principios de interpretación. Iniciamos con el principio indubio pro operario. Este es un principio fundamental en el derecho laboral que establece que, en caso de duda, se debe interpretar la ley, los contratos o las normativas laborales de manera favorable hacia el trabajador. En otras palabras, cuando exista una ambigüedad o duda en la interpretación de una norma laboral, el juez laboral debe resolver a favor del trabajador. Es decir, este principio busca equilibrar la relación entre el empleador y el empleado, protegiendo los derechos e intereses del trabajador en situaciones de incertidumbre. Seguidamente también vamos a mencionar el principio de la norma más favorable. En el contexto del derecho laboral, este principio establece que cuando existan varias normas aplicables a una situación laboral específica, se debe aplicar aquella que sea más beneficiosa para el trabajador. De esta manera, pues busca garantizar que los empleados reciban el mayor beneficio posible en términos de derechos laborales, salarios, condiciones de trabajo, entre otros aspectos. El principio de la prescripción. Este claramente establece que las reclamaciones relacionadas con derechos laborales deben ser presentadas dentro de un plazo específico. Pasado este plazo, se pierde el derecho a reclamar. Este principio busca promover la prontitud en la resolución de disputas laborales. Ahora también voy a hablar del principio de la prescripción de las acciones provenientes de accidentes o enfermedad de trabajo. Este nos dice, ¿verdad?, que las reclamaciones por prestaciones sociales prescriben en 10 años desde la terminación de los servicios, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Otras reclamaciones laborales prescriben en 5 años desde la terminación de los servicios, excepto en caso de accidentes laborales o enfermedades ocupacionales. En cuanto a la prescripción de las utilidades, esta se refiere al plazo legal para que los trabajadores reclamen el pago de las utilidades que les corresponden. Si no reclaman sus utilidades dentro de ese plazo, pierden el derecho a hacerlo. Tanto empleadores como trabajadores deben conocer estos plazos para evitar la pérdida del derecho a reclamar las utilidades generadas por el trabajo. Es importante hacer mención de la interrupción de la prescripción, sus causas y sus efectos. La prescripción puede interrumpirse de forma natural o civil, contemplado en el Código Civil a partir del artículo 1967, el cual nos dice que la interrupción natural ocurre cuando el poseedor deja de disfrutar de la posesión de la cosa por más de un año. La interrupción civil puede suceder a través de una demanda judicial. En el caso de prescripción de créditos, basta con el cobro extrajudicial para interrumpirla. La interrupción inicia en el plazo de prescripción y no se pierde el derecho a reclamar. En cuanto a las causas, puede ser natural, que es cuando el poseedor deja de estar en posesión de la cosa por más de un año y que se produce a través de una demanda judicial, registro antes del vencimiento del plazo de prescripción, decreto antes de embargo notificado a las personas obligadas u otro acto que lo ponga en mora de cumplir la obligación. Y los efectos sería que detiene el plazo, reinicia el conteo, restablece el derecho del acreedor. Voy a hablar de las personas en el derecho laboral según lo tipificado en la Ley Orgánica del Trabajo. En lo que respecta al trabajador, el artículo 35 relacionado al trabajador dependiente nos dice que se entiende por trabajador o trabajadora dependiente toda persona natural que preste servicios personales en el proceso social de trabajo bajo dependencia de otra persona natural o jurídica. La prestación de sus servicios debe ser remunerada.
Por otro lado, el artículo 36 nos habla del trabajador o trabajadora no dependiente o por cuenta propia, que se refiere a aquel o aquella que en el ejercicio de la actividad que realiza en el proceso social de trabajo no depende de ningún patrono. Es importante resaltar que los trabajadores y trabajadoras no dependientes, o los que se les denomina por cuenta propia, están protegidos por la seguridad social también. El artículo 37 hace mención al trabajador o trabajadora de dirección, que es el que interviene en la toma de decisiones u orientaciones de la entidad de trabajo, así como el que tiene el carácter de representante del patrono o frente a otros trabajadores o terceros, y puede sustituirlo en todo o en parte en sus funciones. El artículo 38, trabajador o trabajadora de inspección o trabajador o trabajadora de vigilancia, se entiende que es quien tenga a su cargo la revisión del trabajo de otros trabajadores o de otras trabajadoras. Se entiende por trabajador o trabajadora de vigilancia quien tenga a su cargo el resguardo, la custodia y la seguridad de bienes. Bien, en el mismo orden de ideas, en cuanto al patrono, es toda persona natural o jurídica que tenga bajo su dependencia a uno o más trabajadores y trabajadoras en virtud de una relación laboral en el proceso social de trabajo. Siguiendo en el mismo orden de ideas, haciendo cita de la Ley Orgánica del Trabajo, les voy a hablar de la entidad de trabajo, que para los fines de esta ley se entiende por entidad de trabajo cualquier empresa, unidad de producción, establecimiento o reunión de medios materiales y trabajadores, así como cualquier combinación de factores de producción que busque satisfacer necesidades económicas. También incluye cualquier actividad que involucre la prestación del trabajo en cualquier condición, así como los órganos y entes del Estado prestadores de servicio. En relación a los grupos de entidades de trabajo, el artículo 46 establece que los patronos que formen parte de un grupo de entidades de trabajo son responsables conjuntamente por las obligaciones laborales hacia sus trabajadores, por lo que se considera que hay un grupo de entidades laborales cuando comparten administración o control, formando una unidad económica permanente. Hago cita en el artículo 49 que nos habla de los contratistas, los cuales son personas naturales o jurídicas que mediante contrato se encargan de ejecutar obras o servicios con sus propios elementos o recursos propios y con trabajadores y trabajadoras que se encuentren bajo su dependencia. Entre tanto, el artículo 50, responsabilidad solidaria con el beneficiario, presunciones, obra inherente o conexa. Este establece la responsabilidad solidaria del ejecutor o beneficiario de una obra o servicio extendiéndose a los trabajadores contratados por subcontratistas. Se presume que la actividad del contratista es inherente o conexa si constituye su principal fuente de lucro. Además, se considerará tercerización si se simula una relación laboral y se comete fraude. Y finalmente, representante del patrono, contemplado en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Trabajo. Este artículo establece que se considera representante del patrono cualquier persona que en nombre y por cuenta del empleador ejerza funciones de dirección, administración y lo represente ante terceros. Esto incluye jefes, directores, personal, entre otros, los cuales serán considerados representantes del patrono, aunque no tenga poder de representación formal, y estarán autorizados para tomar decisiones en nombre del empleador en asuntos laborales. De este modo finalizo con la disertación relacionada a la evolución histórica del trabajo humano, del derecho internacional del trabajo, los principios del derecho de trabajo, los principios de interpretación y finalmente las personas en el derecho laboral. Muchísimas gracias por su atención.